Ponemos a grabar, ahora sí. ¿El anterior lo grabó, profe? Perdón que le pregunto. Sí, sí, lo grabé. Pues porfa, eso háganme acordar porque me reolvido, la verdad. A veces. Y el anterior lo grabé, ya está cargándose el video. Se está descargando, así que calculo que ni bien terminemos este bloque, ya lo pongo a subir a YouTube. De uno. Bien. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Yo escucho. Bien, bien. Ahí. Con respecto, ¿va a dar trigonometría? Sí, vamos a hacer, la idea va a ser hacer este bloquecito, este segundo bloque de función cuadrática, y después hacemos una pausita de un ratito como para que vayan haciendo algunos ejercicios que probablemente les deje algo acá. Si es que ya terminaron con el cuadernillo, si no, bueno, aprovechen para ir haciéndolo el cuadernillo. Ahí está. Y después hacemos un bloque de la parte de trigonometría. Bien. Bueno, Bien. Vamos, siguiendo, voy a dar el último paso ahí de la parte de factorización. Vamos a suponer que nosotros tenemos de nuevo una función cuadrática. Ahí va. Y ahora vamos a decir, bueno, yo hice toda la cuenta con Bhaskara, qué sé yo, y encontré que tiene dos ceros, x1 y x2. Son distintos valores, ¿no? Tengo mis dos ceros. Entonces vamos a encontrar que yo puedo reescribir a mi función como un producto de dos factores lineales, ¿no? Estas dos formulitas, si las miro solas, son funciones lineales, ¿no? Es la recta que tiene ordenada al origen menos x1 y pendiente 1. Y este otro es la recta que tiene ordenada al origen menos x2 y pendiente 1 también. Si yo multiplico esas dos rectas, de alguna manera, que es algo bastante raro para interpretar geométricamente, pero bueno, las multiplico y después las escalo por el factor a, que era el coeficiente principal de mi función original. Esto es f, es la función que tengo arriba. No vamos a probar este resultado, vamos a tomarlo como hecho, porque bueno, es un poco engorroso, pero una vez que tenemos los ceros de una función, podemos encontrar su expresión original simplemente multiplicando x menos uno de los ceros, multiplicado x menos el otro cero, y lo que nos va a faltar de información va a ser el valor de a. Ese es el único dato que por ahí, si lo único que sabemos son los dos ceros, no vamos a poder definir, nos va a quedar una familia posible de funciones cuadráticas, que se refleja en el hecho de que si yo tengo una función cuadrática que sé que pasa corta en el eje X en estos dos puntos, bueno, pero hay un montón que cortan al eje X en esos dos puntos. Puede ser que mi función cuadrática sea así, o puede que sea así, uy, me quedó horrible esa, o puede que incluso vaya para el otro lado. Como no sé el signo del coeficiente principal, es imposible para mí decir cuál de estos casos estoy. Pero por lo menos voy a saber que tiene la forma x menos x1 por x menos x2, pero no voy a saber el coeficiente que está multiplicando. No voy a saber qué tan empinada o para qué lado apunta. Eso me lo va a dar si yo además sé el mínimo o el máximo de mi función cuadrática. Ahí sí voy a poder saber. Bueno, entonces calculo el valor de a. Vamos a poder despejar el valor de a en ese caso particular. Ahora vamos a ver un ejemplo particular donde hacemos eso. ¿Este qué ejercicio sería? Para una explicación nada más. No, ahora estaba explicando nomás la forma factorizada. Esto es lo que tenemos acá, es lo que se llama la forma factorizada de la función cuadrática. Ahí va. Y otra consulta, la clase anterior habrá quedado grabado. Sí, el bloque anterior está grabado ya. Yo cuando terminemos ahora con este bloque ya lo voy subiendo a YouTube. Listo, gracias. Muy bien. Profe, yo te quería Sí. consultar, ¿por qué te factorizada? ¿Me lo explicaría de nuevo? Porque no alcancé a agarrarlo bien. Ah, sí, cómo no. Nosotros nos dan una función en esta forma, por ejemplo, la forma usual que veníamos, la canónica, que se llama, escrita como un numerito por x al cuadrado, más un numerito por x, más un numerito suelto. Si yo calculo usando Bhaskara, por ejemplo, los dos ceros, x1 e x2, son los dos ceros de f, supongamos que aplicamos Bhaskara y encontramos que tiene efectivamente dos ceros. En ese caso yo voy a encontrar que
mi función la puedo escribir como el coeficiente a, que es el que está multiplicando a x al cuadrado acá, por x menos x1, por x menos x2, donde x1 y x2 son los ceros que encontré usando Bhaskara. Esta expresión que tenemos acá abajo, si yo la desenvuelvo toda, me da exactamente lo mismo que está arriba. Son dos formas de escribir la misma función. Esta segunda forma de escribirla se llama forma factorizada. Si yo tengo una función escrita, una cuadrática escrita de esta forma, es re fácil encontrar los ceros. ¿Quiénes son los ceros? Bueno, los ceros son, este valor de x1 y este valor de x2. Hagamos un ejemplo particular. Si yo les digo, f de x es 3, x menos 2, x más 1. Bueno, ¿cuáles son los ceros de esta función? ¿Dónde se anula? Bueno, de entrada, viendo esta expresión, si yo pongo x igual a 2, este término se me hace 0, y por lo tanto, cuando multiplico todo por 0, se me hace 0. Así que el 2 es un 0. Si yo reemplazo con menos 1 a la x, este término se me hace 0, y por lo tanto, toda la expresión se me hace 0. Entonces, el menos 1 es el otro 0 que tiene. Y ahí ya encontramos los ceros. La forma factorizada lo que nos permite es encontrar los ceros de una función rápidamente. O si, caso contrario, nosotros nos dan los ceros como información, por ejemplo, nos dicen, bueno, encontrar una función, buscamos una función cuadrática con ceros menos 3 y 2, ¿no? Y vamos a agregar un dato más, por ejemplo, y que f en 1 sea 1. Vamos a hacer eso también. Bien, vamos a usar estos ceros para escribirla en su forma factorizada. Como menos 3 es un 0, yo tengo que x más 3 es un factor, porque este factor se me anula cuando x es igual a menos 3. Y el otro factor es x menos 2. Lo que hago es, bueno, pongo x menos uno de los ceros y x menos el otro 0. Los multiplico y ahí tengo la expresión para mi función cuadrática. Lo que me está faltando acá es, bueno, ¿cuál es el valor de a? Del que está multiplicando acá delante del todo. Hay un numerito ahí que multiplica. Y de ahí que aparece este dato extra. El valor de la función en algún punto, cualquiera, no me importa cuál, excepto que no sea un 0, ¿no? Obviamente. Porque si no, se me hace 0 y a deja de tener... se me va a hacer 0 toda la expresión y no me va a quedar una ecuación con a. Pero bueno, ahora nos dieron también que f en 1 es 1. Bueno, entonces yo sé que f en 1, ¿quién es? Es a por reemplazo x con un 1, que me queda 4 ahí adentro, y reemplazo x con un 1, que me queda menos 1 acá adentro. Y esto me dijeron que valía 1. Así que 1 es igual a menos 4a. O sea que a es igual a menos un cuarto. Usé este dato del valor de la función en algún punto para encontrar la constante a que me estaba faltando. Y ahora tenemos por completo descripta nuestra función cuadrática. Tiene la forma menos un cuarto por x más 3 por x menos 2. Si nosotros hacemos todos los productos cruzados acá, x por 3, menos 2 por 3 y menos 2 por x, y después multiplicamos todo por menos un cuarto, vamos a encontrar la forma de la función, la forma canónica, es decir, en el estilo, no lo tengo por acá cerca, ax al cuadrado más bx más c. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo gráfico. Tenemos la siguiente función cuadrática dibujada así. Esto es todo lo que sabemos de la función. Vamos a encontrar la fórmula. ¿Cómo hacemos para eso?
Bueno, nosotros sabemos los dos ceros. Justamente nos lo están diciendo acá. Uno es 3 y el otro es 1. Así que nuestra función cuadrática va a tener la forma algún numerito a que no lo conozco por x menos 1, porque 1 va a ser un 0, y x menos 3, porque 3 va a ser el otro 0. Y ahí ya tenemos casi toda la fórmula escrita. Lo único que nos falta es el valor de a. Sí. Ese ejemplo que está dando ahora va a ser negativo porque está... No, perdón. Positivo porque está apuntando para arriba, ¿no? Buenísimo. Ahí ya tenemos un poco de información sobre a. A va a ser positivo. 10 puntos. Efectivamente. Ya eso nos da algunos datos sobre... El hecho de poder ver el dibujo simplemente nos da algunos datos de quién va a ser cuál va a ser el signo del número a. Lo vamos a poder encontrar exactamente a ese número. ¿Cómo hacemos en ese caso? Bueno, nosotros sabemos que alcanza un mínimo en el menos 1. Tristemente no sabemos la coordenada x del mínimo, en principio. ¿Cuál sería esa coordenada? Nosotros sabemos que en general para encontrarla, la coordenada del mínimo es menos b sobre 2a, pero no sabemos quién es b. Porque no lo tenemos escrito en la forma canónica. Pero podemos observar un detalle que había mencionado antes, que era que las funciones cuadráticas siempre eran simétricas con respecto al eje... qué feo que me quedó esa línea. Ahí está. Con respecto al eje donde alcanza su mínimo o su máximo. Es decir, si yo tengo que alcanza un 0 a distancia 1 de este eje central de la función cuadrática, el otro 0 lo tiene que alcanzar a la misma distancia. Entonces lo único que lo único que tenemos que hacer ahora es ver qué punto está a igual distancia del 1 y del 3. ¿Qué punto es en el eje X equidistante del 1 y del 3? Bueno, eso lo calculamos sumándolos y dividiendo por 2. Es el promedio entre los dos números, de alguna manera. Que es 4 medios, que es 2. Que tiene sentido, ¿no? Justamente el 2 está a distancia 1 del 1 y del 3. Entonces no necesitamos que nos den como dato la coordenada x del mínimo. La podemos encontrar sabiendo los ceros. Es justamente el punto que está en el medio entre los dos ceros. Profe, Sí. disculpe, ¿puede explicar ese paso de vuelta, por favor? Sí, cómo no. Nosotros vamos a querer encontrar la fórmula general de nuestra función cuadrática. Hasta ahora, con los ceros, llegamos a esta expresión. A escribirla como un numerito por x menos 1 por x menos 3. Llegamos a eso porque, bueno, el 1 era un 0 y el 3 era el otro 0. Nos quedaría encontrar el valor de a. En el caso anterior, habíamos encontrado el valor de a reemplazando en algún punto. Habíamos tomado el valor en 1, que lo sabíamos porque nos lo daban como dato, nos decían f en 1 era 1, y con eso encontrábamos el valor de a. Acá no nos dan eso, nos dicen, bueno, el mínimo es menos 1. Es decir, yo sé que f en el valor donde alcanza su mínimo va a valer menos 1. El problema es que este numerito tampoco lo sé. No sé cuál es la coordenada, acá justo ya lo tengo escrita, pero bueno, nada que ver, ahí va, no la sabemos. No sé cuál es la coordenada donde alcanza el mínimo. Pero para encontrarla, la podemos ubicar con los datos que tenemos hasta ahora. Justamente las funciones cuadráticas tienen una propiedad que siempre vale cuando la función es cuadrática, que es simétrica respecto al eje del mínimo. Es decir, si uno traza una recta que pasa por la coordenada x del mínimo o del máximo, si estuviésemos en un caso donde nuestra función tenga máximo, trazamos una recta que cruce por ese lugar, va a dividir a nuestra función cuadrática en dos partes que van a ser iguales. Es decir, nuestra función cuadrática de acá para allá es igual a la función cuadrática de acá para allá, al dibujo que queda en el plano. Son exactamente iguales. Esa simetría nos dice que si nuestra función cuadrática hace esta pancita y llega a cruzar al eje X a distancia 1 del eje este de simetría, tiene que hacer lo mismo del otro lado. Es decir, que a distancia 1 para el otro lado tiene que estar el otro 0. Entonces estamos buscando la coordenada X de este eje de simetría, que va a ser donde alcanza su mínimo, o su máximo, si puede ser el caso, va a ser equidistante de los dos ceros. Nuestros dos ceros son 1 y 3. ¿Qué punto está equidistante del 1 y del 3?
Bueno, ese es el 2. Justamente el 2 está a distancia 1 del 3 y a distancia 1 del 1. En este caso es súper fácil ubicarlo, porque bueno, la distancia entre los dos era 1. Pero a veces por ahí es un poco más difícil encontrar el punto medio, y recuerden la formulita siempre para punto medio entre dos puntos, la suma dividido 2. Cosa de que, en caso de que x1 y x2 sean números un poco más feos, eso les va a servir para encontrar el punto medio. Pero bueno, en este caso, si hacen esta cuenta misma, les va a dar 2, que es la que hicimos recién. Entonces, ahora me dieron, y de alguna manera implícita, el valor de f en un punto. ¿En qué punto? Bueno, yo sé que f en 2 alcanza su mínimo, que es menos 1. Y ahora reemplazo en lo de arriba. F en 2 es a, que no lo sé, por E2 menos 1, por 2 menos 3. ¿Esto quién es? Es a, 2 menos 1 es 1, 2 menos 3 es menos 1. Esto es menos a. Y dijimos que en 2 vale menos 1. Así que menos a es igual a menos 1. Es decir, que a es igual a 1. Como era de esperarse, a es positivo. Buenísimo, no le erramos en el signo. Y no solo es positivo, sino que encima es 1. Entonces ahora describimos por completo la forma de nuestra función cuadrática a partir solamente del gráfico. Nuestra función va a tener la forma 1, bueno, que no lo vamos a escribir obviamente, x menos 1 por x menos 3. ¿Podrías repetir el paso anterior? Sí, cómo no. Nosotros llegamos a encontrar el valor en el que alcanza su mínimo. Era simplemente el punto que estaba a distancia igual de los dos ceros. El punto medio entre los dos ceros, que era el 2. Entonces ahora tenemos este dato. Sabemos que en el 2 alcanza su mínimo, que nos dice el gráfico, es menos 1. Es este numerito que está acá. Eso nos lo dieron casi como dato. Con ese valor, con el hecho de que f en 2 vale menos 1, decimos, bueno, vamos a armar una ecuación, donde mi incógnita va a ser a, que es lo que me falta de dato. La información que me está faltando. Bueno, f en 2 es, por un lado, igual a menos 1, y por el otro lado es igual a por... Volvemos arriba, nuestra expresión hasta ahora como la teníamos era x menos 1, reemplazamos x con el 2, 2 menos 1, multiplicado por x menos 3. Reemplazamos x con el 2 de nuevo, nos queda 2 menos 3. Y ahora hacemos esta cuenta. 2 menos 1 es 1, y 2 menos 3 es menos 1. Así que menos 1, que era igual a f en 2, es igual a todo este producto que tenemos acá, que nos da menos a. Es decir, que menos 1 es menos a. Si cancelamos los signos ahí, nos queda que a tiene que valer 1. En definitiva, lo que hicimos es usar este dato de acá, de un punto particular en nuestra función, para generarnos una ecuación donde nuestra única incógnita sea a. Una vez que despejamos esa ecuación, encontramos el valor de a. Profe, a ver, me parece que me confundí yo. Usted lo que está diciendo es que el 1 es el que lo dio de incógnita, lo ponemos el 1 y reemplazamos con el 2 lo que serían las x que nos faltaban. Claro, exactamente. Yo reemplacé en la expresión de arriba, en f de x, yo sé que mi función hasta ahora tengo como información que tiene esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo había visto que el 1 y el 3 eran ceros, entonces la puedo escribir así. Eso viene de la definición de forma factorizada. Mi único problema, mi único dato que todavía no sé de mi función cuadrática es cuánto vale a. Para poder encontrar el valor de a, yo lo que hago es, bueno, yo sé que cuando reemplazo x con 2, tiene que valer menos 1. Entonces eso me va a dar una ecuación. ¿Por qué? Porque menos 1 es f en 2, eso es lo que es el puntito que encontramos, que era el mínimo. ¿Y f en 2 quién es? Bueno, es reemplazar 2 acá. En estas 2x las reemplazo con un número 2. Me queda a por 2 menos 1 por 2 menos 3. Y cuando hago esta cuenta, me queda menos a.
Tenemos ahora una igualdad para A, ¿no? Menos 1 va a ser igual a menos A. O sea que A va a ser igual a 1. Hicimos todo esto para poder encontrar el valor de A, para poder despejarlo. En general, cuando nosotros tengamos una función cuadrática en la que solo sabemos el dibujo, por ejemplo, ¿qué datos vamos a necesitar para poder encontrar la expresión o su fórmula general? Bueno, vamos a necesitar los dos ceros, o como vamos a ver más adelante, dos puntos por los que pase, y un tercer punto que probablemente sea el mínimo o el máximo. Vamos a ver un ejemplito más. Profe, una pregunta. Sí. En el punto, en el A, donde Sí. le dio 1, le dio positivo. ¿Por qué le dio positivo si cuando lo está multiplicando tiene un signo menos de negativo? ¿Lo ha pasado el signo? ¿Sobre A? ¿Acá? Sí. Claro, me quedó que menos A tiene que ser igual a menos 1. Si menos bien. A es menos 1, A tiene que ser 1. Ah, siempre es así. Claro, porque lo podemos pensar como que el último paso de mi despeje es multiplicar por menos 1 de los dos lados de la igualdad. Y cuando multiplico menos 1 por menos 1 me queda 1, y cuando multiplico menos A por menos 1 me queda A. Ah, es como una especie de simplificación de igualdad, digamos, ¿no? Claro, exacto. Estoy terminando el despeje de acá a acá. La última parte. Listo, quería saber eso. Ahora sí, entendí. Gracias. No, nada. Y ahora vamos a hacer uno muy parecido. En este caso, vamos a tener este dibujo y no nos van a decir los valores de los ceros, pero nos van a decir los valores a los que corta esta otra recta que no es el eje X. Va a ser esta recta. Esta coordenada va a ser un medio. No, vamos a hacerlo. Ahí estamos. Va a ser 1, porque si no van a quedar todos con un medio, va a ser un horror. Y este número que está acá va a ser 6. Es la coordenada X de ese puntito. La altura máxima a la que va a alcanzar nuestra función va a ser 6 también. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros ahora no tenemos los ceros, no tenemos estos puntitos. Pero tenemos dónde corta a este eje ficticio que inventamos por acá. Nos dicen las coordenadas X de estos dos puntitos. Esta altura supongamos que es 4. Muy bien, vamos a ver en este caso en particular cómo hacemos para encontrar la expresión. Bueno, el primer paso a hacer acá, vamos a mover nuestra función cuadrática un poquito. Yo por ahí, hasta ahora, sé cómo encontrar la ecuación general de una función cuadrática si me dan los dos ceros y el máximo. Acá no me dieron los dos ceros y el máximo, me dieron el máximo y estos dos puntitos que están por arriba de los ceros. Están 4 unidades más arriba. Lo que voy a hacer es, bueno, voy a bajar mi función 4 lugares para abajo. La voy a mover 4 unidades. Estos numeritos que están acá se van a convertir en los ceros de mi nueva función. Mi nuevo dibujo va a ser igual que el anterior, pero va a estar 4 lugares más abajo. Voy a encontrar la fórmula de esta nueva función. Bueno, esta nueva función, casi por diseño, tiene ceros en el 1 y 0 en el 6. Esos son sus dos ceros. Entonces la podemos escribir como, vamos a llamarla en vez de f, porque f sería la otra, esta es h. Esta va a tener, bueno, algún numerito que no conozco a, por x menos el 1, por x menos el 6. ¿No? Justamente, ¿por qué? Porque 1 era un 0 y 6 era el otro 0 que tenía esta función inventada, h. Voy a aclarar acá el nombre. Sí, esta es h. Le hago una pregunta. Usted Sí. con lo que dijo en el ejercicio anterior que estaba explicando. Sí. Si nosotros cortamos la mitad de eso y es igual de un lado al otro cortándolo al medio, ¿no? Sí. Del 1 al 6. Serían 5 lugares ahí, que eso dividiéndolo sería 2,5. Eso podría Sí. ser un dato menos. Exactamente, muy bien ahí. Esa es buena. Eso lo vamos a observar.
Si Y nos también corremos... otro que como apunta para abajo es negativo también. Ese otro dato también. Otro dato tenemos ahí, A es negativo. Sí. Y este punto 3,5 va a ser la coordenada X tanto del máximo de nuestra nueva función corrida 4 lugares para abajo, como el máximo de la original, porque yo la moví para abajo y para arriba nomás, no la corrí para los costados, así que va a ser el mismo. Ese lo podemos encontrar ya de entrada. Buenísimo. Y ese nos va a dar un punto. Sí. ¿Quién va, incluso podemos acá también deducir, quién va a ser el máximo de mi nueva función h? ¿Dónde alcanza su máximo? 6. En 6 alcanzaba la original. La nueva está 4 lugares más abajo. Claro que seguía 2. Claro, Quedarían ¿no? 2. Alcanza su máximo en 2. Le re feísimo Sí. el dibujo, pero alcanzaría Bueno, su máximo en supongamos que hay 2. un lugar más. Quedó Sí. como si fuese 3, pero bueno. Me maría ahí por el tema Sí. de los 4 lugares abajo. Claro. ¿Por qué motivo sería en ese sentido? ¿Por qué lo bajé 4 lugares? Porque hasta ahora nosotros sabíamos cómo encontrar la fórmula de nuestra función escribiéndola como factorizada, reemplazando acá los ceros. ¿No? Yo sé que si tiene ceros 1 y 6 mi función, bueno, lo único que hago es tener que poner un numerito multiplicado por x menos el 1 por x menos el 6. Pero eso vale si el 1 y el 6 son las coordenadas de los ceros. Pero con la función que estaba original, esta f, el 1 y el 6 no son las coordenadas de los ceros. Son coordenadas de dos puntos que están a altura 4, pero no son los ceros necesariamente. Yo lo único que sé de esos dos valores es que f en el 1 y en el 6 vale 4. Pero no son ceros, entonces esta forma factorizada no se aplica a ese caso. Por eso la tuve que bajar 4 lugares para crearme una nueva función que ahora sí tiene ceros en el 1 y en el 6. Y ahí sí puedo usar la forma factorizada para describirla. Profe, usted bajó básicamente los 4 lugares para tener una función en X. Claro, para tener una función que tenga ceros en el 1 y en el 6. Está bien, sí, sí. O sea, se puede elegir, por ejemplo, 3 lugares, o nada que ver. Claro, si de repente a mí los puntos que me dan, en vez de estar a altura 4, me dan 2 puntos que están a esta altura, por ejemplo. Ahí. Bueno, yo la voy a tener que bajar un poquito menos. La bajo esta altura. Cosa de que esos puntos pasen a ser los ceros. Profesor, Sí. una consulta. ¿El eje de simetría no es 2.5 en vez de 3.5? El eje de simetría está a distancia 2.5 del 1. Es el punto que está entre medio del 1 y el 6. Ah, está bien. ¿Le erré a la cuenta yo? ¿Es 3.5? Está bien, es 3.5. 3.5 No, está bien. Está. 2.5 es esta distancia. Claro. Muy bien. Ahora cuando terminemos de describir nuestra función h, vamos a ver cómo llegamos a f a partir de h. Y va a quedar un poco más claro de por qué la bajé. Y ahora lo único que nos queda es encontrar a para h, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo que antes. Nosotros sabemos que en 3.5 alcanza su máximo, que era 2. Y vamos a reemplazar. 2 va a ser igual a h en 3.5, que es a por 3.5 menos 1, que es 2,5, por 3.5 menos 6, que es menos 2,5. Noten que esta es la distancia media. Siempre les va a pasar eso. Muy bien, entonces nos va a quedar que 2 es igual a por, vamos a sacar el menos para afuera y nos queda 2.5 al cuadrado, que es una buena pregunta. 5,75, estoy errando ahí. 5,75. No. O sea que a va a ser igual a 2 dividido menos 5,75. Pasamos el menos 5,75 dividiendo para el otro lado, cosa de despejar a. Profe, ¿me Sí. puede explicar ese paso de vuelta, por favor? El del 2,5, ahí me perdí. El 2, acá. Bien, nosotros tenemos que
h va a valer en 3,5, que es este punto, alcanza su máximo. Su máximo habíamos dicho que era 2, porque es el máximo de la función original bajado 4 lugares. Con eso nos vamos a armar una ecuación. Nosotros sabemos que 2 es igual a h en 3,5. Y h en 3,5 es, bueno, reemplazar 3,5 en esta expresión. 3,5 cuando lo meto por acá, le tengo que restar 1, que me queda 2,5. Y 3,5 menos 6 me queda menos 2,5. Me salté el paso de reemplazar el 2,5 y hice directamente la cuenta. Para remarcar un poquito que estos numeritos son justamente estas distancias. Nada más que, bueno, cambiadas de signo. Entonces ahí obtenemos una ecuación donde tenemos que 2 es igual a el producto de 2,5 por menos 2,5, que nos queda menos 5,75, por A. Y ahora despejamos A. Para eso pasamos dividiendo el menos 5,75 para el otro lado. Y nos queda 2 dividido menos 5,75, aproximadamente menos 0,35. Ahí tenemos el valor de A. Y ahora logramos describir por completo nuestra función h. H es menos 0,35 por x menos 1 por x menos 6. Bueno, pero nosotros queríamos saber quién era f. Bueno, pero h ¿quién es? H es f menos 4. La bajé 4 lugares. Es simplemente la función f restado 4. En cualquier valor que uno tome de x, el valor de h y el de f son iguales, excepto que el de h está 4 lugares más abajo. Pasa acá arriba, pero también pasa acá. Esta distancia también es 4. Siempre la distancia en altura entre f y h va a ser 4. Entonces, h en x va a ser f menos 4. Y podemos, de alguna manera, como despejar la función f como menos 0,35 x menos 1 por x menos 6, todo sumado 4. Es decir, agarré a h y le sumé 4. Y ahí encontré f. Entonces, para hacer un resumen general de los pasitos que fuimos siguiendo acá, arrancamos con nuestra función f. Voy a hacerlo en un dibujito aparte. De la cual nosotros sabíamos que en el 4, bueno, ¿por qué me quedaban los negativos? Ahí va. Ahí estamos. En 4, valía 4, tanto en el 1 como en el 6. Esa era la información que teníamos. Y sabíamos que alcanzaba su máximo en el número 6. Bueno, nosotros sabemos cómo resolver, cómo encontrar la fórmula del gráfico de una función cuadrática cuando nos dan los ceros. Entonces lo que hacemos es, bueno, vamos a convertir nuestros datos en los ceros. Para eso bajamos nuestra función hasta que estos 1 y 6 sean los ceros de nuestra función. Para eso la vamos a tener que bajar 4 lugares. Si yo bajo 4 lugares mi función, los lugares estos en los que valía 4 ahora pasa a valer 0. Así que me queda este nuevo dibujo, que está 4 lugares más abajo. Acá le había errado la escala. La bajé 4 lugares. Simplemente para llevarla a algo donde, bueno, yo sé cómo resolver, cómo encontrar la fórmula. Ahora, para mi nueva función, que está en rosa, la fórmula es un numerito por x menos una de las raíces por x menos la otra raíz. Usamos el hecho de que también sabemos el máximo de esta, porque bueno, está 4 lugares más abajo que el otro máximo, así que este es 2. Y el hecho de que podemos encontrar la coordenada x de ese punto, porque está entre medio de los dos ceros. Para encontrar a, usamos que h en 3,5 es igual a 2, y encontramos que a era menos 0,35. Y ahora
tenemos h, pero h no es la que estábamos buscando. Nosotros queríamos una función que está 4 lugares más arriba que h. Entonces lo que hacemos es agarrar h y sumarle 4. Y ahí encontramos nuestra función que estábamos buscando, que es la f. Justamente, si yo reemplazo x igual a 1, toda esta expresión se me hace 0. ¿No? Justamente porque el 1 es un 0 de h. Entonces me vale 4, que es lo que quería, ¿no? En 1 quería que valga 4. Y en x igual a 6, todo esto se me hace 0 de nuevo por este término, y me queda también 4, que es este otro puntito. Ahí va. Muy bien. Acá, ahí estamos. Antes de que se me corte. Eso que acabamos de resolver, bueno, son bastante más complicados de los que hay acá en el cuadernillo. Más complicados probablemente de los que vaya a tomar, pero me interesa ese ejercicio. Este profe queda grabado, ¿no? Sí, sí, quedó grabado. Pero me interesa que geométricamente la interpretación que requiere de función cuadrática es bastante profunda en la resolución de este tipo de ejercicios. Por eso por ahí parece bastante complicado cuando uno lo ve por primera vez. Recomiendo que lo revean y les voy a subir por ahí también algunos ejercicios de ese estilo para resolver, para que practiquen esa idea. Pero les da un concepto muy profundo de lo que son los ceros de la función, que son en definitiva dos puntos por los que pasa, que resultan estar alineados, resultan estar en la misma línea.